tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy? Vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho a las mujeres, pero que a mí me gusta mucho que los hombres también se enteren y que pregunten y que todas estas dudas que van surgiendo desde la pubertad o desde un poquito antes, que si a las mujeres les sale sangre, pero ¿por qué? ¿Cómo es eso? Y yo platico de repente con adolescentes muy jóvenes y me preguntan estas cosas. Y muchas veces he platicado de esto con mujeres, ¿qué te diré? De 30 a 35 años, ¿cómo es el ciclo menstrual? Y ellas dicen, ¿por qué no me avisaron estas cosas cuando empecé a menstruar? Y los hombres dicen, es que esta información lo deberíamos de saber también, ¿no? Para podernos entender. Entonces, esta tarde vamos a hablar del ciclo menstrual de la mujer, de estas hormonas, cómo nos cambian y por qué de repente cuando tenemos 12, 13 o 14 años dices, estoy como pa'l zapote, ¿sí? Un día estoy súper feliz y al otro día estoy muy triste, ¿no? Entonces, ¿qué me estará pasando? ¿Mi salud emocional se está afectando o qué? Y pues son estos cambios hormonales que tenemos mientras el ciclo menstrual se empieza a definir, a madurar, etcétera, y que de repente no nos entendemos ni nosotras. Entonces, para esto hemos invitado a la doctora Alicia Ábalos. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. Gracias, Carlota. Ella es una amiga del programa, nos aclara muchísimas dudas y yo creo que en este sentido todavía seguimos teniendo dudas la mayoría de las personas porque les digo, yo que trabajo mucho con mujeres, de repente les explico el ciclo menstrual y dicen, "Ah, ¿cómo? Pero con razón", y nos caen veintes y todo. Entonces va a ser un tema que le vamos a sacar mucho provecho. Gracias, Alice. Pues el ciclo menstrual de la mujer, ¿empieza desde la primera menstruación? Sí, el ciclo menstrual realmente empieza con la primera menstruación en la pubertad, que hay tantos cambios previos a ella y con el inicio de la primera menstruación inician los ciclos menstruales. Ajá. Que en forma natural los esperamos en forma cíclica, con un ciclo que cada mujer, eso es muy importante saber, sí. Cada mujer tiene un ciclo diferente. Hay parámetros más o menos, digamos, flexibles en cuanto a esto, pero inicia con esa primera menstruación, que es obviamente el primer sangrado transvaginal. A partir de ahí, nosotros esperamos ciclos en forma regular. Claro. Más o menos cada 28 días dicen los libros, pero no necesariamente. No necesariamente, más o menos cada 28 días ocurre un ciclo que comentábamos fuera del aire. Un ciclo menstrual no es la menstruación nada más, son todos los cambios que ocurren durante un ciclo, precisamente que inicia con ese sangrado y termina cuando inicia el sangrado siguiente. El sangrado siguiente, así que es. Eso es importantísimo, sí. Sobre todo para las chicas que están en edad fértil y que luego seguían con el calendario y todo. El primer día de menstruación es el inicio del ciclo, que eso es básico acordarse siempre. Perfecto. Entonces, si estamos a día 10, o bueno, hoy es día 15, y hoy me baja, hoy es mi día 1 de mi ciclo. Así es. Ajá. Entonces, es el día 1 a partir de ahí empiezo a contar. Exactamente. Que eso es importantísimo en todos los sentidos, por los cambios que se suscitan día con día. Claro. Yo les decía a mis alumnas cuando daba esta clase, doctora, que tomaran en cuenta ese día 1. Y a partir de ahí se empezaron a tomar la temperatura. ¿Sí? Durante 3 meses hicieran una grafiquita y cuando aumenta la temperatura como medio grado centígrado, hay ovulación, ¿cierto? Cierto. Pero finalmente depende si lo que estamos buscando es cuidar ese periodo fértil, vale la pena tomar en cuenta el día previo, que hay un bajón muy grande de temperatura, porque en ese lapso seguramente ocurrirá la ovulación. Entre la bajada y la subida. La subida, o sea, me tomo la temperatura todos los días más o menos a la misma hora. Sí. La anoto, luego voy haciendo una gráfica y un día antes de la ovulación baja la temperatura y al otro día sube. Y al otro día sube notablemente. Y ya hay ovulación ahí. Ya hay ovulación. Es un asunto para conocernos. Yo se los decía, algún día van a tener que, pues no sé, como administrar su ciclo para ver cuándo quieren tener relaciones sexuales o no, o utilizar otro método, o bueno,
X, ¿no? ¿Y sabes qué, pero Carlota? para conocerse. Exacto. No nada más como método anticonceptivo, sino también como parte de conocer tu cuerpo, Exacto. conocer cuándo hay cambios en tu ciclo, cuándo puedes hasta planear tus vacaciones, Claro. cuándo puedes, o sea, es muy importante para múltiples cosas. O sea, y antes que nada para la salud, porque si hay cambios en un ciclo que para mí es normal, obviamente algo está pasando y tengo que acudir a checar. No es solamente desear la menstruación o no desearla, ¿no? Claro. Porque para muchas chicas de repente es, ay, ahí viene otra vez, ay, qué enfado, ay, otra vez la panza se me pone enorme, me molesta el cótex, el cólico, etcétera. También he escuchado, a mí me sorprendía mucho de repente cuando tenía 14 o 15 años que entraba al baño de la escuela y alguien gritaba, ¡ay, ya me bajó, qué padre! Yo decía, ¿pero a quién le gusta eso? Pues es que no estoy embarazada. Las preocupaciones, sí, claro, claro. Pero claro, en ese momento yo no tenía idea, pues. Entonces, ¿cómo es interesante este ciclo? Vamos a seguir hablando de este tema, pero nos vamos a ir a un cortecito, no le cambies porque va a estar muy interesante el programa. Estamos de nuevo contigo, estamos en tu programa Más de Uno, hablando de un tema que tiene que ver totalmente con la sexualidad, que es el tema del ciclo menstrual de la mujer. Le damos las gracias a nuestra productora Telma Coronado y también a nuestro conductor operador Giovanni Navarro. Soy Carlota Tello y estoy platicando con la doctora Alicia Ábalos sobre estos cambios que vamos percibiendo las mujeres, que vamos viviendo las mujeres a través del ciclo menstrual, que no es solamente la menstruación, decíamos, no es nada más los días de sangrado, sino que todo el mes va a haber pequeños cambios, que mientras más los reconozcas, si son cambios que te... por ejemplo, dolor o que son desfavorables, pues, entonces los puedes manejar, porque ya sabes a qué pertenecen, a qué parte del ciclo. Pero si no sabes, te da mucho susto, porque o crees que te estás volviendo loca, o crees que no puedes controlar tus emociones, o tus enojos, o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hablar de estos temas. Y los hombres pueden entender mucho mejor lo que es el ciclo, que ellos lo tienen, pero circadiano, ¿no? Sí. Los hombres tienen un ciclo circadiano, o sea, cada día. Un día vamos a hablar de estos ciclos de los hombres y las mujeres alrededor de cada 28 días. Entonces decíamos, doctora, que nos tomamos la temperatura todos los días, pero al mismo tiempo yo les decía a mis alumnas, bueno, hacer esta gráfica y ir poniendo como alrededor de la gráfica qué cambios hay, Sí, cómo me siento. Ajá. Sí, claro. ¿Sí? Es cómo me siento, qué cambios físicos noto. Sí. Y finalmente también incluso las secreciones. Claro. Las secreciones vaginales son muy importantes, porque esto tiene que ver sobre todo lo que mencionábamos, con lo que es la sexualidad en sí. Los cambios hormonales a través del ciclo hacen que haya periodos como de mayor interés sexual, porque finalmente la especie humana estamos hecha como para subsistir por los siglos de los siglos. Entonces, finalmente, las hormonas actúan de tal manera que nos hacen incrementar el apetito sexual a mitad del ciclo. Y esto es importante ir viendo los cambios que se tienen. Entonces, si tú quieres conocerte, es importante ir viendo cuántos días previos a tu menstruación ocurren estos cambios y todo, para poder, obviamente, ver qué es lo que te conviene en tu relación de pareja y en tu vida diaria. Claro. ¿Verdad? Claro, sí. Mencionábamos que de repente los ciclos no son tan regulares como todo mundo piensa, de 28 días, que eso sería lo ideal. Y es importante saber que obviamente los cambios en los ciclos muchas veces dependen de cosas externas. El propio estrés, claro, la dieta, el ejercicio. Entonces, todo esto modifica nuestros ciclos. Y si nosotros de repente conocemos cómo es nuestro ciclo propio, porque cada mujer somos distintas, obviamente podremos ver qué cambios estamos teniendo.
Dice David Barrios, toma mucho el ejemplo de la nariz. A ver, véanse la nariz todos y todas. Ah, pues ya vieron que una es chiquita, otra es chata, otra es larga, otra es... Así somos por todos lados, por Claro. dentro y por fuera. Cada uno de nosotros somos distintos. Tenemos un DNA, DNA distinto, y también los ciclos son distintos. A una le duele, a otra no le duele, a una le baja mucho, a otra le baja poco, a una, no sé, tiene más apetito sexual en esta parte del ciclo, a otra, ¿sí? Que de repente no tiene que ver con lo biológico, sino más con lo psicológico, con lo emocional. En algunas ocasiones también las emociones alargan el ciclo, ¿cierto? Así es. O Así producen ovulaciones fuera fuera de de tiempo. tiempo también, ¿no? Así es. Nos decía Susan, una maestra muy, muy linda y muy querida, a veces las niñas tienen relaciones sexuales a los 14 años o algo así, y dicen, durante la menstruación, porque así no me embarazo. Y con las mismas emociones y esto, de repente hay ovulaciones, ¿no? Sí, Sobre todo sí. en un organismo inmaduro, Claro, ¿no? claro. Ajá. Entonces, Hormonalmente se puede estimular al cuerpo de muchas maneras. Ajá. Entonces, vale la pena, obviamente, conocer lo que es normal Ujú. para ver que en algún momento puede cambiarnos, alterarnos. Y esto Claro. sucede mucho, por ejemplo, en mujeres que viajan por Ajá. cuestiones de trabajo, Claro. que sus horarios cambian por el país que visitan, Ujú. todo esto, se modifican mucho sus ciclos, Ujú. mucho. Entonces, obviamente vale la pena hablar de esos cambios cuando vas a ver a tu médico, porque Claro. finalmente te ayudará a establecer un ciclo más normal Para ti misma. Para Ujú. ti. Para ti misma. Exactamente. También hemos sabido que cuando hay varias mujeres viviendo en una casa y Ah, todas sí. están como Son en edad de cronómetros. Sí, todas compran Cotex al mismo tiempo, ¿no? Sí, Ujú. sí. Es Generalmente curioso. ocurre eso. Sí. Hay formas que de repente no podemos explicar a ciencia cierta, Ujú. pero que tienen relación con el estado emocional y demás. Entonces Claro. van modificando esos cambios hormonales hasta que llega el momento en que generalmente se sincronizan. Claro. Y bueno, esa es parte del conocimiento, Sí. porque yo creo que estos temas, platicábamos que antes eran temas tabú, o sea, Ujú. ¿quién iba Claro. a hablar con sus hijas de menstruación, de todo esto? Pero es importante, Ujú. tanto para saber que vaya a llegar un momento en que llegará esa menstruación, Ujú. más o menos cómo llegará y que también un día se irá. Claro. Porque eso es importante. Y es algo muy bonito, pues, cuando tú le hables a tu hija o a tus hijos acerca de la menstruación, pues tiene que ser algo positivo, algo bonito, algo que te prepara para ser adulta, ¿no? Así Y es. que dentro de esa adultez, bueno, pues está también la parte de la reproducción, de Por la supuesto. reproductividad, que un hijo puede ser algo súper maravilloso, ¿sí? Siempre y cuando es deseado, buscado, ajá, en una relación de pareja, o no, cada quien decide, pues, pero sí que no sea porque se me Sorpresa. chispoteó, pues, que no sea sorpresa, sino que sean hijos deseados. Digo, yo creo que es súper importante que las mujeres se preparen para ver cuándo quieren tener a un bebé, ¿no? También es interesante recordar un poco la historia, ahorita que decíamos de la sincronicidad de los ciclos menstruales dentro de una casa. Uno de los signos que tenían las personas de la Inquisición en aquellos tiempos, 1500, 1400 y pico, que estaba escrito en los libros de persecución de brujas, era quien no menstrua de manera regular como las demás que viven en una sola casa. Sí, claro. Ajá, una menstruación irregular. Todas menstruaban alrededor del día 16, pero había una que menstruaba el día 2, pues esa es bruja. Ya, Sí, ajá. como te servía incluso para catalogar cosas Sí. distintas que nada tenían que ver, Ujú. pero obviamente era alguien que se salía de lo común. De lo común, de la común. regla, de la norma. Sí, claro. Sí. Y fíjate que eso es importante, o sea, Ujú. hablar de que el ciclo menstrual también Sí. tiene alteraciones. Ujú. Alteraciones en cuanto a días de duración, Ujú. en cuanto a cantidad y en cuanto a lo largo de un periodo a otro. Ujú. Que obviamente, vuelvo a lo mismo, si uno se conoce a sí mismo,
podrás identificar esto. Claro. Y eso es muy importante para muchas enfermedades ginecológicas, tanto de niñas como de adultos. Importantísimo. Como mamás, estar al pendiente. Mi hija tiene 16 años, no ha menstruado, tengo que checar qué pasa. Claro. Empezó a menstruar, está con ciclos irregulares, ok, es parte de la maduración de un ovario y es parte de la maduración del cuerpo y todo. Pero una vez ya establecido un ciclo más o menos regular en cada persona, las variaciones que uno pueda tener, hay que buscarles causas. Hay que buscar las causas. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos hablar de que ya es una maduración? ¿Alrededor de los 19, 17? Fíjate que es muy relativo, porque lo que mencionábamos ahorita, si gustas lo platicamos ahorita en un momentito. Después del cortecito. Sí, claro que sí. Nos vamos a ir a un corte, pero está muy interesante el programa. Háblanos, llámanos, no tienes ninguna duda. ¿Qué has escuchado? Porque también hay muchos mitos acerca del ciclo menstrual. Nos vamos un momentito nada más. Ya estamos de nuevo contigo hablando precisamente del ciclo menstrual de la mujer. Y bueno, tenemos una llamadita. ¿Es normal o no que la menstruación me dure 7 días? ¿Debería de durar menos? Ok. Pues la doctora nos ayuda. Perfecto. Aunque el promedio de días de duración de la menstruación es entre 3 y 5 días, ¿sí? Realmente hay ciclos en los que podemos menstruar de 2 hasta 8 días y es normal. Okay. Lo que podemos decirle a tu radioescucha es que si sus ciclos siempre han sido con un sangrado de 7 días, eso es normal para ella. Es normal completamente. Es lo que estábamos diciendo desde el principio, ¿no? Que cada una de nosotras tenemos nuestra propia normalidad. Por eso es importante conocernos. Sí, claro. Mira, podemos hablar, era lo que decíamos, de lo que es considerado como normal, que más que normal, digamos, es como el estándar, el promedio. Podríamos estar hablando que en promedio la menstruación dura de 3 a 5 días. Que en promedio de esos días 2 es muy abundante el sangrado y le llamamos abundante a mojar a lo mejor 4 toallitas, porque pues bueno, los libros lo miden en mililitros, pero yo no conozco a nadie que esté checando qué cantidad menstrua. Entonces podemos guiarnos con la cantidad de toallas. Entonces digamos 4 toallas mojadas al día, eso es el promedio, digamos. Probablemente el último día será una toallita o 2 y más bien por aseo que por tenerla mojada. Perfecto. Eso es el promedio. Pero hay mujeres que obviamente si tu periodo menstrual dura más, a lo mejor utilizas más toallas, pero estamos hablando de promedios. Hay otra pregunta que a mí me han hecho mucho, ahorita no ha llegado, pero a lo mejor llega por ahí, porque cuando hablamos del tema siempre me preguntan, ¿qué relación hay entre empezar a menstruar muy temprano, digamos a los 10 años, y la menopausia, que llegue el climaterio? Que todo el mundo creeríamos que si empiezas a menstruar temprano, tu menopausia llega temprano. La verdad es de que no tiene relación. Es indistinto. Es indistinto. Okay. Cuando nosotras nacemos, tenemos un cierto número de ovocitos, que son lo que posteriormente serán óvulos, en nuestros ovarios. Cuando se terminen esos ovocitos, es cuando terminamos nosotros nuestra función digamos, reproductiva y nuestro ciclo menstrual. ¿Cuándo será? Es muy variable en cada mujer. Tiene más bien que ver con la herencia. Con la herencia. Con la herencia. Las mujeres de mi familia. Exactamente. Si a tu mamá se le retiró a los 50 años, lo más probable es que nosotros sigamos ese patrón. Claro. Pero vuelvo a lo mismo, cada persona somos muy diferentes. Y algo que mencionábamos también es que anteriormente a lo mejor se iniciaba a menstruar alrededor de los 12, 13 años y ahorita también vemos niñas de 8, 9 años que inician con sus menstruaciones. Entonces, todo se ha modificado en torno a cambios incluso en nuestra alimentación. Claro. Que oímos seguido, ¿verdad? Que se alimentan los pollitos o las reses con hormonales para hacerlos crecer. Sin duda, tiene que ver algo con eso. Sí. Ay,
Con ese es eso y un con tema muchas tremendo otras porque cosas. luego nos metemos y, ay, no, qué No horror, salimos. no, y además te preocupas mucho, ¿no? Claro. Y de repente dices, bueno, pues ni modo que tenga yo mis pollos y mis gallinas en la casa para no darles hormonas. Difícil. Es muy difícil, entonces, pues, no sé, qué piensen ustedes, pero no suelo preocuparme mucho por eso porque Claro. sí tengo amigas que, por ejemplo, no comen pollo jamás en la vida porque los pollos tienen hormonas y entonces esas hormonas me hacen daño. No, y mencionamos el pollo por mencionar algo, Sí, pero claro. realmente Pero las vacas también. nuestro tipo de vida en general Sí. se ha modificado. Claro. Y eso ha modificado nuestras hormonas de alguna u otra manera. Y por ejemplo, tan solo nos metemos a otro tema que es, por ejemplo, Sí. menopausia. Ajá. Antes llegaba a edades más tempranas, ahorita las vemos en etapas más lejanas a edades mayores porque la expectativa de vida ha cambiado. Claro. Entonces, todo ha cambiado. Entonces, en 1950, eso no se me va a olvidar nunca, la expectativa de vida era 50 años. Exacto. Entonces, quiere decir que a los 50 años tú ya estabas así como... al borde de la muerte. Al borde de la muerte, o si llegabas a los 55, pues ya le habías ganado a la vida. Y ahorita, todos los chavos y chavas que nacieron en 1992 para adelante, tienen la expectativa de vida de 100 años. Así es. Entonces, nosotros, pues, por supuesto que todo se modifica así un poquito. Laura nos dice, ¿es cierto o no que durante mi periodo no puedo hacer deporte? De los mitos, ¿no? Mitos. Ajá. Claro que puedes hacer deporte. La actividad física no está peleada con la menstruación. Obviamente te cansarás con más facilidad por el efecto que hacen todas las demás hormonas que se secretan en este periodo. Y fíjate que, bueno, la respuesta es, puedes hacer tu actividad completamente normal. Okay. Física en cuanto a lo deportivo, en casa, tu trabajo y demás. Siempre y cuando no haya, obviamente, un problema mayor que también es importante mencionarlo. Platicábamos hace un momentito de chicas que pasan su periodo menstrual realmente postradas en cama. Sí, claro, con el dolor. Con dolor intenso y todo eso. Mientras no haya nada de esto, tu ciclo menstrual es una etapa más del mes que podemos vivirla completamente normal. Claro. Por eso es importante conocernos. Claro. Por eso es importante saber, bueno, después de la ovulación, ¿qué sucede con la progesterona? La progesterona hace que retengamos líquidos, ¿cierto? Que nos duela la espalda, que se nos hinchen los pies, que los pechos. Los pechos también duelen, las mamas, ¿no? Claro. Y ya cuando se desinflaman las mamas, pues ya te bajó, ya te va a bajar. Exacto. Entonces, todo esto es muy importante reconocerlo porque es tu cuerpo, es parte de tu vida, es tu experiencia de ser mujer. Entonces, por eso insistimos tanto. ¿Qué otra cosa, Alice? Pues deberíamos empezar a hablar de los mitos porque son un montón, ¿no? Sí, claro, claro. Decíamos muchas veces que a lo mejor las abuelitas nos decían que no te bañes durante tu periodo menstrual porque puede cortarse y entonces te ocurre el sangrado interno y cosas por el estilo. Falso. Falso, totalmente. Falso. Sí. Lo que más necesitamos en esa etapa es higiene. Higiene. Fíjate que yo lo pensaba así cuando era chiquita, porque por un lado tenía una mamá muy adelantada para su tiempo y por otro lado unas tías, hermanas de mi papá, como un poco retrasadas para su tiempo. Entonces eso, yo crecí entre esas dos historias, ¿no? Sí, claro. Entonces yo decía, no, necesitas más limpieza. Claro. Porque está la sangrita ahí, la sangre se echa a perder muy fácil y no sé qué, no sé cuánto. Yo les alegaba, es más, te deberías de bañar 2 veces y las otras, no, pero qué barbaridad, ¿cómo crees que te vas a bañar? Entonces es bien difícil, ¿no? Sí, por supuesto. El baño no pasa absolutamente nada y volvemos a lo mismo. Por el contrario, es necesario tener una higiene perfecta para no permitir que bacterias se desarrollen en la sangrita que estamos coleccionando, tener cuidado de que la toalla que tú utilizas no esté en contacto empapada constante para que no vaya a causarnos irritaciones ni nada de eso. Rosaduras, irritaciones. ¿Qué hay de la relación sexual y la menstruación? Porque bueno, pues es una prohibición religiosa, pero... Sí, realmente desde el punto de vista médico, fisiológico, no existe ninguna restricción. La restricción es personal. Si a mí me provoca desagrado poder visualizar sangre durante el acto sexual, pues lo evito.
Claro. Pero realmente que me ocasione algún problema a mí como mujer o a mi pareja como hombre, absolutamente. Okay. Probablemente lo único que podamos tener es un poco de irritación si posterior a la relación no hay aseo, porque la sangre irrita. Claro. Pero fuera de eso, o sea, es un mito que te pueda ocurrir una infección directa por la sangre o que pueda hacer la relación que la sangre se regrese, porque eso Yo es... no sé por qué surge mucho ese mito, ¿eh? Sí, claro. Sí, hay claro. mucha gente que cree eso. Y lo escuchas no nada más de gente joven que apenas está experimentando con su sexualidad, sino de gente que vive con su sexualidad en forma activa, con una pareja estable y todo, y finalmente existen esas dudas o esas inquietudes. Pero falso. Volvemos a lo mismo, eso es ya cuestión de complacencia de pareja y qué tan agradable o desagradable resulta. Pero problemático realmente no. Desde el punto de vista médico biológico, ningún problema. Ningún problema. Vamos a ver. Ya nos vamos a ir a otro cortecito. Bueno, en un momento regresamos, no le cambies. En este último espacio del programa y han llegado varias llamadas muy interesantes. Mira, vamos a seguir hablando de mitos también, pero Cristina nos pregunta, ¿es normal que aparezca sangrado leve entre un periodo y otro o antes de iniciar otro ciclo? En algunas ocasiones me pasa esto. Sí, hay los cambios hormonales, como decíamos, son muy notorios, sobre todo a la mitad del ciclo. Existe como un choque de hormonas a la mitad del ciclo, o bueno, cuando estamos esperando la ovulación, y generalmente en ese momento puede haber un sangrado muy leve, que se manifiesta nada más como un manchadito cafecito intermedio y que no causa mayor molestia. Claro. Se percibe, se quita y no hay mayor problema. Sí, generalmente sí, es normal. Pero es normalísimo, es normal, ¿no? Sí. Y también Rosy de Austin. Hola Rosy, ¿cómo estás? Qué gusto que nos escribas. Dice, qué buena clase y aún más, qué bien lo explican. Sigo aprendiendo, aunque es un poco tarde para mí. Pero seguramente tienes sobrinas, hijas, nietas, no, qué sé yo, no sé cuántos años tienes, pero aprender estas cosas como mujeres para enseñarle a otras mujeres es lo que me parece muy relevante. Les digo, los hombres también deben de saber estas cosas, pero toda esta información que nosotras la sabíamos muy bien, después se la pasamos a los médicos en el siglo XIX. Y entonces nosotras, mujeres, nos quedamos sin toda esta información. Entonces a mí me parece maravilloso que ahora lo retomemos y que de mujer a mujer podamos ir explicando, acompañando estos procesos, ¿no? Claro. Porque son procesos que tenemos nosotras. Ayer hablábamos de las dulas y les decía yo, bueno, es que debe haber sido una época maravillosa tener a alguien que me va explicando cómo van siendo las etapas del embarazo y que me acompaña como una súper amiga hasta la hora del parto. O sea, las dulas es algo maravilloso. Luego te digo que o platicamos un día un programa sobre las dulas. Y entonces, Rosy, pues qué padre que nos estés escuchando y que estés aprendiendo para que también puedas enseñarle a otras mujeres. Y también nos escribe Angélica, dice, tengo una hermana que dura hasta 5 meses sin menstruación, sin reglar, y para ella eso es normal. Pues decíamos que no tan normal, pero... Ok. Esto no es normal porque obviamente habla de que no existe un ciclo hormonal, como tal. Entonces sí vale la pena que cheque con su médico porque tenemos problemas que nos causan alteraciones hormonales como ovarios poliquísticos, como de repente alteraciones en la secreción de hormona de la lactancia, de la prolactina. Tenemos deficiencia de estrógenos, o sea, hay muchas enfermedades que nos pueden causar esos ciclos tan largos de 6, 7 meses, que finalmente no es que sea normal, más bien no ovulamos en forma normal y eso nos ocasiona este tipo de retrasos. De retrasos. Que para ella a lo mejor es normal porque toda su vida los ha tenido así, pero estoy segura
que existe algo de fondo que habrá que tratar y obviamente vale la pena que lo cheque con su médico. Vale la pena que se revise. Sí, claro. También la desnutrición, ¿no? A mí me Sí. ha tocado de repente chicas que han empezado a menstruar y que de repente ya no menstruan. Digo, bueno, ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás Fíjate comiendo? que de hecho Ajá. está muy asociado con lo que viene siendo la dieta y el ejercicio. Tú, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces de atletas que tardan meses sin sangrar. Es por el efecto hormonal que produce en ellas el ejercicio excesivo. Pero es y la ejercicio dieta. de alto rendimiento, por claro, ejemplo. ¿No? Que estaríamos hablando ya de casos muy específicos que se espera eso por la actividad que desempeñan. Claro. Pero en una persona que tenemos actividad más o menos normal como todas las demás, un ciclo cada 6 meses no es normal. No es normal. No es normal. Otra de las cosas que puede estar pasando, digo, es que también yo lo he vivido cuando hay anorexia. Cuando hay bulimia, pero es por el efecto de la desnutrición. Y fíjate que tenemos también efectos psicológicos. Ajá. Más de alguna vez nos hemos encontrado mujeres que dejan de menstruar por el deseo ferviente de embarazarse. Sí, claro, la pseudociesis. O bien, sí, claro. O bien también mujeres que están renuentes a tener un periodo menstrual como tal. Entonces, psicológicamente causan muchas alteraciones que repercuten en las hormonas. Entonces, hay que checar. Hay que checar por dónde está el problema, que a lo mejor no es un problema mayor, pero que requiere ser de todas maneras vigilado. Vigilado. Sí, claro. Claro que sí. Ok. ¿Qué otro mito has conocido? Llámanos para que nos digas. Felicidades por el programa, nos dice otra radioescucha. Tengo 39 años. A mí me dan dolores muy fuertes y tener relaciones me ayuda. Me ayuda mucho a quitar el dolor. Muchas mujeres no les gusta, pero es un acto de amor y sobre todo que la pareja esté de acuerdo. Es maravilloso que nos entiendan en esos momentos y nos apapachen. Así, era lo que mencionábamos. Esto es mucho de la interacción que tiene uno con la pareja. Claro. Y esto es lo interesante de la vida sexual. O sea, no es cómo la quiero vivir yo, cómo la quiere vivir mi pareja, sino cómo queremos vivirla en conjunto. En conjunto, con Sí, por acuerdos, con amor. Sí, perfectamente. Muchas gracias y felicidades también a ti entonces. Bueno, tus datos, Alice, para si alguna radioescucha quisiera ir a revisarse o a platicar contigo, qué sé yo. Sí, muchas gracias. ¿Teléfono? El teléfono del consultorio es 1380-5792. Ok. O también 1380-5793. Ok, por si te quedaste con ganas de preguntarle algo o quieres ir a consulta. Ella es una magnífica ginecóloga y obstetra que de toda la confianza, de verdad, increíblemente humana, cercana, cálida, empática. Muchas gracias. Ay, súper linda, de verdad. Entonces, ¿qué otros mitos hemos escuchado? Le decía yo a Alice que la comida, ¿no? Que sí, claro. Que si debo de prescindir de algunos alimentos que me gustan durante los días de la menstruación. Fíjate que no hay relación directa de ningún alimento con alterar, con crear molestias o daño durante la menstruación. Los mitos como más conocidos son a lo mejor el limón, ¿no? Ajá. Los cítricos. Sí, que los si cítricos. tú tomas algo cítrico, te va a cortar la menstruación y te puedes manchar tu cara porque el limón mancha la piel y no sé cuántas cosas más. Todo esto es falso, o sea, vaya, hay quien crece con una idea y es difícil que nosotros la quitemos, pero si tú tienes dudas de si esto es real o no, podemos decirte que no. Las hormonas sí tienen cambios en cuanto a todo lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la progesterona, que es la hormona que se secreta en la segunda mitad del ciclo. De la ovulación a la hacia siguiente adelante, menstruación. sí. Esa hormona favorece mucho la aparición de manchas en la cara, pero por efecto hormonal, no es porque yo coma limón o cualquier otra cosa. Entonces las recomendaciones son, igual que cualquier dermatólogo te puede decir, utiliza un buen bloqueador en todo el periodo, pero obviamente ese periodo es más susceptible.
Ok. Como igual el embarazo, Claro. el plasma del embarazo, todo esto es por efecto hormonal. Entonces, más que relación con el alimento, tiene relación con los cambios hormonales. Con los cambios hormonales. El coliquito no te lo da la sandía ni el pepino. Claro. El coliquito te lo da el cambio hormonal que genera la secreción de prostaglandinas, unos cambios internos que te dan el cólico, que hasta cierto punto es normal que se presente, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, no sea incapacitante. No sea incapacitante, no te tumbe ahí los Sí, 3 claro. días, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues hemos aprendido muchísimo esta tarde, esta noche, se me olvida que ya es de noche, con la doctora Alicia Ábalos. Ya casi nos vamos, que la pases muy bien. Estamos a tus órdenes en este programa, que es tu programa sobre sexualidad. Soy Carlota Tello y te da las buenas noches. ¿Quieres despedirte Sí, pues, con alguna frase o algo? Pues más que frase, recordar que conocernos es parte de poder vivir, ahora sí que nuestra sexualidad, nuestra identidad de mujeres en mejor forma. Claro. Entonces, y ayudarles a nuestra pareja a conocernos. Entonces, eso es importante. Eso yo creo que con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Y acuérdate que nos decían lunáticas por las 13 veces que menstruamos al año, igual que sale la luna. Muy buenas noches. Buenas noches.